Sean todos y todas muy bienvenidos a la charla Una mirada actualizada a la inclusión laboral de personas con discapacidad, enmarcada en la segunda versión de la Feria Virtual del Trabajo 2021, iniciativa realizada por el Instituto Profesional IA junto con la Municipalidad de Providencia. Mi nombre es Gabriela Díaz, yo soy terapeuta ocupacional del Departamento de Empleo de Providencia y hoy voy a ser la moderadora en esta actividad. Antes de dar inicio a la exposición, les quiero comentar que como la modalidad seminario web, los micrófonos permanecerán silenciados. Si tienen alguna consulta, pueden dejarlo en el chat y luego de que termine la presentación va a responder todas las consultas nuestra expositora. También pueden ocupar la opción levantar la mano, que está en la parte inferior de sus pantallas, que tiene una forma de mano, y con eso podemos habilitarles sus micrófonos y poder escucharlos. Bueno, a continuación les dejo con Anastasia Rezke Ulloa, quien es encargada nacional del área de inclusión laboral de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Es psicóloga y magíster en gestión e inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, diplomada en autismo, activista de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Desde el año 2013 ha mostrado gran interés en la temática relacionada con la inclusión de personas en situación de discapacidad a través de la participación en diversas instancias de formación y perfeccionamiento, así como también en la elaboración de proyectos y artículos de investigación relacionados con la legislación chilena, dirigida a las personas en situación de discapacidad, tanto en el plano laboral como educativo. Muy bienvenida, Anastasia. Puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, Gabriela. Hola a todos y a todas las presentes. Voy a compartir entonces mi presentación para poder dar inicio a esta charla. Perfecto. El día de hoy, entonces, les traigo a ustedes la charla Una mirada actualizada a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Tal como dijo Gabriela, mi nombre es Anastasia Rezke, yo soy la encargada del área de inclusión laboral de la Fundación Chilena para la Discapacidad, y hoy día vamos a hablar un poco acerca de la inclusión laboral, como dice el nombre, de personas en situación de discapacidad en nuestro país. Para partir hablando de la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, hay que comenzar hablando sobre qué es la discapacidad propiamente tal, ¿ya? La discapacidad ha sido un término, un concepto que ha evolucionado a lo largo de toda la historia, ¿ya? Partimos desde un concepto mucho más excluyente, desde una mirada mucho más errática hacia las personas en situación de discapacidad, donde se les consideraba como personas anormales, que estaban fuera de la sociedad, y pasamos poco a poco a considerar a las personas en situación de discapacidad inmersas dentro de la sociedad y finalmente hasta llegar a ser consideradas un igual como cualquier otra persona. Destacar más allá de las diferencias, de las discapacidades, empezar a destacar las capacidades y las competencias de cada persona, independiente de la condición o la situación en la que se encuentre, ¿ya? La Real Academia Española, para poder adaptarse un poco a este nuevo contexto, a esta nueva mirada mucho más social o biopsicosocial de la discapacidad, es que hace muy poco tiempo actualizó el concepto de discapacidad en sus registros, y actualmente la definición de discapacidad en la Real Academia Española es la de situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. O sea, como ustedes se pueden dar cuenta en esta conceptualización, la discapacidad ya no es vista en la persona. El problema ya no es la persona, el problema es el entorno que rodea a la persona que la hace incapacitante. Es un entorno incapacitante, no una persona que no tiene las capacidades para. Por eso también se llama en situación de discapacidad, ¿ya? Ese es el término actual que se utiliza, porque la persona se encuentra ante una situación
que le genera una discapacidad, ante estas barreras de acceso que hablamos que le impiden su participación en la sociedad. En cuanto al concepto de deficiencia, es importante también poder hablar acerca de qué es lo que entendemos por deficiencia para poder también definir lo que es la discapacidad. Entonces, en cuanto al concepto de deficiencia, tenemos por la Organización Mundial de la Salud que son problemas que afectan a una estructura o función corporal, mientras que las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para interactuar en situaciones vitales. Ahora vamos a ver lo que yo les comentaba en un comienzo, cómo es que esta conceptualización fue evolucionando a lo largo del tiempo. Tenemos en un primer lugar la mirada excluyente, la mirada que se llamaba o modelo de prescindencia, en donde las personas en situación de discapacidad eran consideradas como personas, como había dicho en un comienzo, como personas anormales, ¿ya? Personas que estaban fuera de esta norma. Estaban las personas normales y las personas anormales, por otro lado, ¿ya? Como se puede ver en el dibujo. La sociedad estaba conformada por las personas que eran normales, que no tenían ninguna deficiencia, ninguna diferencia entre sí, o por lo menos que fuera visible, y las personas en situación de discapacidad, que eran estos anormales, porque se les veía con una diferencia, esta diferencia era muy visible, entonces generaba en el resto de las personas una exclusión, y se generaban espacios distintos para ellos. No eran considerados dentro de la sociedad, tal como se puede ver ahí en la imagen, ¿ya? Un ejemplo como muy gráfico de esto es, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame, ¿ya? Él tenía una discapacidad física, ¿ya? Notoria, se podía ver, y él fue asignado o excluido de la sociedad y segregado al campanario, ¿ya? A Notre Dame, a tocar la campana y que nadie lo viera. Para quienes pudieron ver esa película o se leyeron el libro de Víctor Hugo, el jorobado de Notre Dame representa la mirada o el modelo de prescindencia de esa época, ya como las personas que eran visiblemente diferentes tenían que ser apartados, escondidos de la sociedad, porque generaba una vergüenza hacia su familia, hacia la sociedad en general, era una deformación, ¿ya? Después, con el tiempo, esta mirada cambió y se pasó al modelo el modelo más tradicional, ¿ya? Este modelo considera lo que es la segregación, ¿ya? Ya no pasamos a excluir a las personas, sino a que segregarlas. De alguna manera empezamos a pensar que las personas en situación de discapacidad necesitaban un espacio para poder desarrollarse, pero tenía que ser un espacio para ellos, ¿ya? No era pensado que las personas en situación de discapacidad podían formar parte de la sociedad en su totalidad. Sí necesitaban de sus propios derechos, pero sus derechos, sus espacios, su ambiente, ¿ya? Y el resto de la sociedad, los normales, una vez más, formaban parte de esta otra sociedad. Entonces había, por decirlo así, como dos sociedades: la sociedad de las personas en situación de discapacidad y la sociedad de las personas sin discapacidad, o como se les conoce actualmente, indemnes. Las personas sin situación de discapacidad son las personas indemnes, ¿ya? Entonces, como se puede ver en el dibujo, tenemos a estos dos grupos: las personas en situación de discapacidad y las personas indemnes. Posteriormente pasamos al modelo biomédico rehabilitador. ¿Ya? Es un modelo que piensa, o la mirada estaba ya en integrar a las personas en situación de discapacidad, pero dentro de un espacio protegido, ¿ya? Ahora, las personas sí formaban dentro de parte de la sociedad, sí podían participar en la sociedad, pero en un espacio protegido, ¿ya? Aquí se integra a las personas en la sociedad, pero siempre dentro de su propio espacio, como se puede ver en el dibujo, ¿ya? Aquí es donde aparecen también los conceptos como persona con capacidades diferentes, persona con capacidades especiales, ¿ya? Se cree que las personas en situación de discapacidad
tienen otras condiciones, otras capacidades, y se trata de resaltar esos aspectos a través de estos nombres. Y finalmente estamos bajo el modelo inclusivo actualmente, que es el que predomina hoy en día, un modelo más social o biopsicosocial también que le llamamos, en donde somos todos partes de una misma sociedad, todos tenemos los mismos derechos los derechos humanos, todos tenemos los mismos derechos de participación en la sociedad. ¿Ya? Como se puede ver en el dibujo, somos todos partes de un mismo círculo, de una misma sociedad. No hay ninguna diferencia, o eso es lo que se espera, a eso apuntamos, ¿ya? Se espera que en la actualidad, tanto en nuestro país como a lo largo del mundo, nosotros alcancemos a este modelo, en donde no exista ninguna diferencia entre unos y otros. Ahora, en cuanto a los tipos de discapacidad, en tipos de discapacidad en Chile podemos encontrar 6 tipos diferentes aproximadamente. Depende mucho de la base teórica que uno utilice para que aparezcan diferentes o diferente cantidad de tipos de discapacidad. En algunos libros pueden aparecer 4, 5, 2, ¿ya? Pero nosotros trabajamos con estos 6. En primer lugar tenemos la discapacidad de tipo física, la cual es una disminución leve o severa en la capacidad de movimiento de una o varias partes del cuerpo. ¿Ya? Aquí podemos ver a las personas, por ejemplo, lo más típico, lo más visual, la discapacidad de tipo física o los usuarios en silla de ruedas. ¿Ya? Podemos ver a las personas que usan silla de ruedas dentro de este grupo, y que de hecho es como el símbolo de la discapacidad. O sea, todos relacionamos siempre la discapacidad con este monito en silla de ruedas que aparece en los estacionamientos, y lamentablemente, para bien o para mal, esto se ha limitado a que la creencia se lleve a que la discapacidad es solamente personas en silla de ruedas, y no hay más, ¿ya? Después tenemos la discapacidad de tipo sensorial. Esta discapacidad afecta uno o varios sentidos, ¿ya? Los más comunes son el de tipo visual y de tipo auditiva. Personas en situación de discapacidad visual, personas con ceguera, o personas en situación de discapacidad auditiva, personas sordas. ¿Ya? No obstante, pueden existir otros tipos de discapacidad sensoriales, como la ausencia del tacto, la ausencia del gusto, la ausencia del olfato. Sin embargo, la visual y la auditiva son también las más comunes. También tenemos la discapacidad de tipo intelectual, la cual es aquella alteración del desarrollo cognitivo que va a provocar alteraciones en el aprendizaje y desarrollo de esa persona. ¿Ya? Aquí está todo entonces lo que es lo que tiene que ver con el área cognitiva de la persona. Podemos encontrar a las personas con síndrome de Down en el grupo de personas con discapacidad intelectual, como para ir haciéndolo más gráfico. Luego tenemos el tipo de discapacidad psíquica, que es la alteración de las emociones, de la comprensión o del comportamiento. Aquellos trastornos de tipo mental que conllevan una alteración en el comportamiento de la persona. Esto puede ser, por ejemplo, las personas con esquizofrenia, las personas con depresión endógena, por ejemplo, que llevan mucho tiempo con depresión, y que obviamente estas situaciones, como cualquier otro tipo de discapacidad, conllevan una alteración en su funcionamiento, en la funcionalidad que ellos tienen en su día a día. Interrumpen esta funcionalidad y por tanto ellos tienen que poder utilizar ya sea una ayuda técnica, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad física, que la silla de ruedas es una ayuda técnica, un apoyo para ellos. En el caso de la discapacidad psíquica, son los medicamentos, por ejemplo, ya que requieren de poder tomar medicamentos para poder estabilizarse y poder funcionar en el día a día. Después tenemos el tipo de discapacidad visceral, que muchas veces es bastante desconocida, que es aquella que afecta a cualquier órgano interno del cuerpo y por eso no es tan fácilmente perceptible como, por ejemplo, la discapacidad física, la discapacidad visual, por ejemplo. La discapacidad visceral
tiene que ver con, como dice ahí, con problemas que afectan a nivel interno, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, una insuficiencia renal, problemas cardíacos, ¿ya? Y finalmente tenemos la discapacidad múltiple, que se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Aquí puede ser de 2 a más tipos de discapacidad al mismo tiempo. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, una persona usuaria de silla de ruedas que además es ciega, ¿ya? Tiene discapacidad visual. Uso correcto del lenguaje. En cuanto al uso correcto del lenguaje, aquí vamos a aprender que hay palabras que ya no se utilizan o que de frentón está mal decirlas, ¿ya? O sea, no corresponde de ninguna manera. Ya no se dice o está mal dicho hablar de una persona discapacitada, ¿ya? Un discapacitado. El discapacitado, quiero que contratar a un discapacitado, ¿ya? Eso no está bien dicho. O persona con capacidades diferentes, ¿ya? Porque todos tenemos capacidades diferentes. Todas las personas nacemos con capacidades diferentes. Nadie es igual a otra persona. Así también persona con necesidades especiales, ¿ya? Lo correcto hoy en día es hablar de persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad, ¿ya? Aquí es súper importante también considerar que siempre que nos refiramos a la discapacidad tenemos que primero hablar de persona, porque todo el mundo somos primero persona y luego estamos en alguna situación, en alguna condición, y siempre privilegiar o darle prioridad a el uso del nombre, ¿ya? Porque si a nosotros nos pusieron un nombre que es muy bonito, tenemos que usarlo, y así también usar el nombre de la otra persona. Finalmente, como yo quiero ser tratado es como yo tengo que tratar al otro. Algo como un poco de sentido común, pero que muchas veces se olvida. Así también no es correcto hablar de una persona que sufre de discapacidad, o que padece de discapacidad, o que incluso es víctima de discapacidad, ¿ya? Nosotros hablamos de una persona que vive en situación de discapacidad, o que se encuentra en una situación de discapacidad. Tal como mencionaba anteriormente, la discapacidad la generan las barreras del entorno, ¿ya? Entonces está en una situación de discapacidad. No sufre una discapacidad porque no es problema de la persona. La persona no tiene por qué tener problemas para desenvolverse en su día a día por haber nacido con una u otra condición, ¿ya? Es la sociedad la que le tiene que permitir su participación activa dentro de la misma, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de una persona que vive en una situación de discapacidad producto de las barreras que le han generado el entorno o que se encuentra en esta situación. Tampoco es correcto hablar del lenguaje de señas, sino que es la lengua de señas. Aquí Ángela está haciendo de intérprete de lo que yo estoy mencionándoles, y ella está hablando en lengua de señas, no en lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque el lenguaje de señas habla sobre, la lengua de señas habla sobre una cultura, ¿ya? La comunidad sorda es una comunidad que tiene una cultura, tiene una historia detrás, una evolución. Existe todo existen componentes que generan que la comunidad sorda sea considerada y validada como una cultura. Y por tanto, como cualquier cultura, tiene una lengua, ¿ya? La lengua evoluciona con el tiempo. Así como el español, la lengua de señas también evoluciona. También depende de zonas. Entonces no es correcto hablar del lenguaje, porque el lenguaje es estático. El lenguaje es la capacidad de comunicarnos. En cambio, la lengua habla de cultura, ¿ya? Esa es como la principal diferencia. Luego tenemos cieguito, invidente, no vidente, ¿ya? Definitivamente nosotros no podemos hablar de personas no videntes o invidentes, porque la videncia habla sobre la capacidad de una persona como para prever el futuro, para ver el futuro. Y las personas con discapacidad visual, al igual que cualquier otra persona que no se dedique a la videncia,
son personas no videntes, ¿ya? Entonces lo correcto es decir persona ciega o persona con discapacidad visual, o persona en situación de discapacidad visual, ¿ya? Persona con baja visión, también. Incorrecto también es hablar del sordito o el sordo-mudo, ¿ya? Mucha gente todavía utiliza el sordo-mudo para referirse a las personas sordas, ¿ya? Esto se utilizaba antiguamente, cuando se creía que las personas sordas, además, eran mudas. Muchas de las personas sordas no se comunican a través de la lengua oral porque prefieren la lengua de señas, porque les acomoda mucho más hablar de la lengua de señas, porque ellos aprendieron la lengua de señas como su lengua materna, ¿ya? Muchos de ellos saben hablar en español, en lenguaje oral, lo pueden hacer, otros no. De nacimiento no aprendieron el lenguaje oral, por tanto, lo correcto es que ellos puedan comunicarse a través de la lengua de señas y por tanto no ser considerado como persona muda porque prefiere el uso de la lengua de señas antes de la lengua oral, ¿ya? Entonces hablamos de persona sorda o persona con discapacidad auditiva o en situación de discapacidad auditiva o persona con disminución de la audición, ¿ya? O con baja audición. También es incorrecto hablar del inválido o el minusválido, o el lisiado también, que le dicen, sino persona con discapacidad física o persona en situación de discapacidad física. Inclusión laboral en Chile. Ahora ya nos vamos a meter de lleno a el tema central de esta charla finalmente, ¿ya? La inclusión laboral en Chile, nosotros tenemos dos leyes actualmente que hablan acerca de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en nuestro país. Por un lado, tenemos la ley 21.015, que se promulgó el año 2018, que habla acerca de la promoción de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Esta ley le exige a las empresas, a partir de entonces, que el 1% de sus trabajadores, cada 100 trabajadores, debiese ser una persona en situación de discapacidad. O sea, una empresa que tiene más de 100 trabajadores, el 1% correspondería a una persona en situación de discapacidad, ¿ya? Por otro lado, el año pasado, en octubre del 2020, se promulgó la ley 21.275, la cual modifica el Código del Trabajo para exigir la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad. Esta ley obliga a las empresas nuevamente a que tienen que contratar o que alguno por lo menos de sus trabajadores del área de recursos humanos tiene que capacitarse en temas de inclusión laboral para poder fomentar la inclusión laboral dentro de su empresa, ¿ya? Así también obliga a las empresas a generar planes de trabajo relacionados con el tema de inclusión laboral, como realizar capacitaciones a su personal de manera anual, estar constantemente actualizándose en esta información, y para eso esta persona que es la encargada o será la encargada del área de recursos humanos de inclusión laboral, deberá pasar por una evaluación estandarizada por Chile Valora para poder determinar que efectivamente cuenta con los conocimientos básicos acerca de inclusión laboral y de esta manera pueda fomentar la temática dentro de la empresa. ¿Por qué sucedió esto? Porque la ley 21.015, que es la ley de cuotas que se le llama también, empezó a generar en las empresas que muchas de ellas se sintieran obligados a incluir a las personas en situación de discapacidad, pero no necesariamente a generar una real inclusión dentro de las empresas. Entonces, esto llevó a que las empresas generaran un rechazo hacia las personas en situación de discapacidad muy contrario a lo que se buscaba. Entonces, actualmente, con esta ley se busca que
se pueda promover un ambiente digno de trabajo dentro de la empresa para las personas en situación de discapacidad, ¿ya? O sea, no basta solamente que la empresa contrate a una persona, sino que tenga que tener una política de inclusión laboral, un reclutamiento de selección que sea inclusivo y accesible para todos y todas, procesos de capacitación a su personal acerca del tema, para así generar un ambiente mucho más adecuado para que ingrese una persona en situación de discapacidad. Ahora veremos las fases del proceso de reclutamiento y selección inclusivos. ¿Ya? Esto es como una pincelada acerca del reclutamiento y selección inclusivo que se recomienda para las empresas. ¿Ya? El reclutamiento y selección inclusivo, tal como el proceso de reclutamiento y selección a secas, sin apellido, conlleva 4 fases. ¿Ya? La fase de planificación, que son la fase en donde se analizan las políticas de inclusión que tiene la empresa, si es que tenemos como empresa o no una política de inclusión, cuáles son los valores que guían a nuestra empresa, está considerada la inclusión dentro de estos valores, está considerado el ingreso de una persona en situación de discapacidad. Se empieza a analizar toda la política, toda la estructura de la empresa para poder ver en qué nivel se encuentra la empresa de inclusión de personas en situación de discapacidad. Junto a ello, en esta etapa se puede ver el análisis de puesto de trabajo. Aquí se realiza lo que son los análisis de puesto de trabajo de las vacantes que se quiera colocar a una persona en situación de discapacidad. Los análisis de puesto de trabajo son instrumentos, es una herramienta que se utiliza para poder, como dice el nombre, analizar el puesto de trabajo en donde queremos colocar a una persona para ver qué tan accesible es este puesto de trabajo, en qué situación de accesibilidad se encuentra y qué ajustes se van a requerir realizar en este puesto de trabajo según el tipo de discapacidad que pueda o no pueda tener la persona que va a ingresar a ese puesto de trabajo. Después tenemos la fase de reclutamiento. En la fase de reclutamiento se realiza entonces lo que es la publicación de la oferta laboral en portales inclusivos y se realiza alianza con instituciones que realizan el empleo con apoyo. ¿Ya? Portales inclusivos como Talento Inclusivo, Somos Empleos, son portales que se han dedicado a trabajar el tema de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y que han generado que sus plataformas además sean accesibles para personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Así que son portales que yo recomiendo mucho en realidad para que las empresas puedan hacer la búsqueda de sus potenciales candidatos. Y la alianza con instituciones que realizan empleo con apoyo también es otra forma de realizar reclutamiento. Nosotros como Fundación Chilena para la Discapacidad, por ejemplo, generamos alianza con muchas empresas que se encuentran en búsqueda de personas en situación de discapacidad. Hacemos un convenio colaborativo con ellos y apoyamos todo lo que es la promoción, la colocación de las personas en situación de discapacidad. Nosotros realizamos los análisis de puesto de trabajo, facilitamos todo este proceso para que la empresa pueda contratar posteriormente a una persona en situación de discapacidad. ¿Ya? Lo que dice ahí, que es el empleo con apoyo, es que nosotros además de poder colocar a la persona, realizamos además un seguimiento y un apoyo al proceso de colocación de la persona, las charlas de concientización necesarias, etc. Y hay muchas otras instituciones que también realizan el mismo trabajo. Entonces yo también a las empresas les recomiendo que ya sea publiquen sus avisos en estos portales inclusivos que mencionaba, así como generar alianza con las instituciones que realizan estos procesos de reclutamiento y selección inclusivo, porque de esta manera también las empresas se aseguran de poder realizar estos procesos de manera correcta. ¿Ya? Posteriormente tenemos la fase o etapa de selección. Aquí se realiza lo que es la entrevista funcional a la persona y posteriormente el emparejamiento entre la oferta y competencias de la persona, o match, como le llamamos. Entrevista funcional corresponde a aquella entrevista que se le realiza al usuario para poder determinar cuáles son las competencias de la persona y su funcionalidad en el día a día para desarrollarse, para poder participar dentro de la sociedad.
Entonces, en base a esta entrevista se realiza un perfil funcional, el cual entrega a la empresa la información acerca de cuáles son aquellas labores que la persona puede realizar con mayor facilidad, cuáles a lo mejor se le dificultan y de qué manera se podría apoyar la colocación de esta persona. O sea, si la persona se le dificulta, por ejemplo, el escuchar, generar recomendaciones para poder apoyar esa escucha. O sea, a lo mejor la persona no escucha tan bien, tal vez no sería recomendable colocarla en un puesto de trabajo donde tiene que atender al público y hay mucho sonido ambiental, mucho ruido, mucha contaminación atmosférica. Y la persona, entonces, eso le va a generar muchas más complicaciones en su desempeño laboral, ¿ya? Entonces ahí es donde se le realizan las recomendaciones a la empresa, como qué tipo de trabajo podría realizar y de qué manera se podría hacer mejor, o sea, qué tipo de apoyos requeriría para poder realizar esta tarea. Y en base a esto, nosotros realizamos posteriormente lo que es el emparejamiento entre la oferta y las competencias de la persona. Tenemos la oferta a través del análisis de puesto de trabajo, todas las condiciones que el trabajo requiere. También sirve el descriptor de cargo, saber cuáles son las funciones que va a desarrollar la persona, etc. Todo el perfil que la empresa espera que tenga la persona. Y posteriormente el perfil funcional. Y ahí realizamos entonces el emparejamiento. Hacemos como el match que nosotros le llamamos, para ver qué tan compatible es el perfil funcional de la persona con el perfil requerido por la empresa. Y finalmente tenemos la etapa de control, que en ella se realiza lo que es la comunicación interna y externa de parte de la empresa hacia sus mismos colaboradores, como también hacia el público objetivo, los clientes de la empresa, etc. Esto lo realizan muchas veces a través de la promulgación de la política inclusiva, por ejemplo, a través de abiertamente llamarse una empresa inclusiva, empezar a hacer propaganda acerca de las campañas que van a realizar acerca del tema de la inclusión. En esta etapa también se realiza lo que es la capacitación a los empleados sobre el programa o sobre la inclusión de la persona en situación de discapacidad. Se realizan las charlas para el ingreso de las personas en situación de discapacidad, para de esta manera empezar a sensibilizar al equipo de trabajo acerca de este nuevo cambio que va a empezar a surgir. Esta incorporación que va a haber dentro de la empresa. Y finalmente tenemos en esta etapa el seguimiento o acompañamiento de la persona en situación de discapacidad. Aquí se dedica un tiempo considerable para poder determinar si la persona está realizando bien su trabajo, si está cómoda dentro de su trabajo, si han habido algunos problemas. Este seguimiento se realiza tanto con la persona como con el empleador, ya sea su jefatura directa, alguien que pueda reportar finalmente la información más real, más concreta del desempeño de la persona durante ese tiempo. Estos seguimientos se realizan aproximadamente cada 15 días durante el primer mes, por ejemplo, y en la medida que va pasando el tiempo se hace un poco más distanciado. Pero la idea es poder acompañar al usuario y también dependiendo mucho de la funcionalidad de la persona. Hay personas que requieren un acompañamiento mucho más exhaustivo y otras que no son mucho más autónomas, más independientes, y se puede hacer más distanciado el acompañamiento o el seguimiento pertinente. Apoyo versus asistencialismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, muchas veces confundimos en nuestra sociedad lo que es el apoyo con el asistencialismo y tendemos a irnos al otro extremo, de pasar de ser una sociedad un poco frívola o indiferente hacia las personas en situación de discapacidad, pasamos a ser una sociedad también muy asistencialista, muy sobreprotectora con las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Lo que llamábamos también este enfoque segregador o integrador, donde las personas en situación de discapacidad son personas como muy frágiles,
que requieren de todo tipo de apoyo, de atención, más que de apoyo, de atención, porque no pueden realizar sus actividades, sus acciones solos. O sea, tenemos que estar cuidando de las personas en situación de discapacidad. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que cuando caemos en el existencialismo, caemos en nuevamente pasar a llevar los derechos de la persona, los derechos en este caso de autonomía, de autovalencia de la persona. Entonces, podemos empezar a cometer muchos errores a través de este asistencialismo. Por ejemplo, si una persona no quiere cruzar la calle, y yo veo, por ejemplo, que es una persona con discapacidad visual, y yo lo tomo del brazo porque la persona yo creo que quiere cruzar la calle, así que lo voy a hacer cruzar la calle, ¿no? Porque soy una buena persona y lo voy... Pero no le preguntamos antes a la persona, no lo consideramos lo suficientemente autónomo para que la persona pueda decidir si quiere o no cruzar la calle. No hay una consideración hacia él o ella como persona. Entonces, ahí es cuando caemos en el asistencialismo, en el creer que lo estamos haciendo de maravilla, tratando de sobreayudar a la persona, en vez de preguntarle a sí mismo cómo es que la persona prefiere recibir ayuda o prefiere ser tratada, ¿ya? En este sentido es súper importante el poder preguntar, como a cualquier persona, si quiere o no quiere la ayuda que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? No dar por hecho que una persona en situación de discapacidad es una persona que no va a tener las capacidades para. Siempre preguntar, es súper importante el poder considerar y respetar a la persona como un otro igual de válido que cualquiera, ¿ya? Eso es un tema súper importante que se tiene que considerar siempre. Ahora vamos a pasar a lo que son los ajustes razonables, ¿ya? Hablábamos entonces de, el apoyo y el asistencialismo. Ya el asistencialismo entonces es caer en esta sobreprotección de las personas en situación de discapacidad, en esta mirada que las personas en situación de discapacidad son frágiles, débiles, que no pueden hacer las cosas por sí mismos. Tenemos entonces el apoyo. El apoyo es, yo sé que tú puedes, pero posiblemente hayan cosas, como cualquier otra persona, que se te dificulten más y necesites de un apoyo. Para eso, aquí voy a estar yo. ¿Ya? Entonces, en base a esta mirada, más desde el modelo social, del poder apoyar a las personas en situación de discapacidad a desenvolverse, a quitarles estas barreras, es que se empezó a hablar de los ajustes razonables dentro del entorno laboral. Entonces tenemos los ajustes razonables, que son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, ¿ya? Son modificaciones, entonces, y adaptaciones necesarias y adecuadas. O sea, no, por ejemplo, vamos a contratar a una persona con discapacidad auditiva y vamos a generar, porque somos súper inclusivos, un baño adaptado para personas con discapacidad, con movilidad reducida. Le vamos a colocar un apoyabrazo, una puerta ancha para la silla de ruedas, pero la persona no necesita eso, porque es una persona con discapacidad visual o auditiva. No necesita que la empresa invierta una cantidad exorbitante de dinero en generar ese tipo de adecuaciones. Pero sí, a lo mejor necesitaría otro tipo de ajuste. Entonces tienen que ser necesarias y adecuadas a la persona. La idea siempre, obviamente, es que en toda empresa exista lo que es la accesibilidad universal, ¿ya? Que la accesibilidad universal corresponde a que todo espacio que nosotros utilicemos sea accesible para todos y para todas. No obstante, se sabe que eso considera mucha inversión. Y hay muchas edificaciones que son antiguas, por tanto no se puede considerar la accesibilidad universal para todo, pero sí se pueden ir haciendo estas adaptaciones de a poco, estas adaptaciones que son necesarias para el caso a caso. Tenemos también que los ajustes razonables no imponen una carga desproporcionada o indebida, como por ejemplo lo que yo hablaba, de un baño adaptado para una persona con discapacidad cognitiva, sensorial,
que no lo requiere, ¿ya? Siempre tiene que ser proporcional a lo que la persona puede, corresponde su trabajo en realidad, ¿ya? O sea, si por ejemplo estamos hablando de una persona en situación de discapacidad física, pero que está con teletrabajo, y que su trabajo va a ser siempre por teletrabajo, no es necesario que se realizan las adecuaciones en el espacio físico de la empresa, en la oficina, por ejemplo, si el trabajo siempre va a ser por teletrabajo, ¿ya? No corresponde que se realice ese tipo de cargas de proporcional, no le corresponde ni a la empresa ni a la persona exigirlo, porque no es necesario, como volviendo al punto anterior. También los ajustes razonables son en favor de alguien que los ha solicitado. La idea aquí es siempre que se pueda dar la facilidad de que la persona solicite los ajustes. Tenemos, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva que se le coloca un intérprete, pero a lo mejor la persona con discapacidad auditiva ni siquiera maneja la lengua de señas, porque no todas las personas sordas manejan la lengua de señas, eso es otra cosa que se tiene que saber. Y prefiere comunicarse de manera escrita, por ejemplo, a través de un cartel. Él puede tener una pizarra, eso le resulta mucho más cómodo. Entonces, siempre hay que consultarlo, nuevamente, preguntarle a la persona qué es lo que la persona prefiere que se realice para que pueda desempeñar su labor sin problemas. No implican costos elevados también. Ya, una vez más, o sea, no es necesario realizar una adaptación gigante al puesto de trabajo, a la infraestructura, a las edificaciones, si no es necesario para el desempeño de la persona. No así cuando sí es necesario, para que la persona pueda realizar sus labores. Se dirigen a garantizar el goce o ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Ya? O sea, básicamente los ajustes razonables son lo que yo mencionaba. Ajustes que sean necesarios para que una persona en situación de discapacidad pueda llevar a cabo sus funciones en su puesto de trabajo sin ningún problema. Ejemplos de adecuaciones para personas con discapacidad física. Colocar la estación de trabajo cerca de los baños accesibles y las salas de descanso. Proporcionar una ruta accesible hacia otras áreas de trabajo utilizadas por el trabajador. Por ejemplo, si tenemos a una persona con discapacidad física, con movilidad reducida, no vamos a colocar su puesto de trabajo en el extremo opuesto donde está el baño accesible, cosa que se le dificulte mucho a la persona poder dirigirse al baño cuando lo necesite, sino que ahí es cuando uno dice, vamos a hacer un ajuste razonable, vamos a ubicar el puesto de trabajo de la persona con movilidad reducida lo más cerca del baño posible, cosa que a la persona no se le genere dificultad poder hacer. En cuanto a al proporcionar una ruta accesible hacia otras áreas de trabajo, por ejemplo, si la persona, para poder realizar sus labores, necesita utilizar la fotocopiadora, no vamos a tener un pasillo de este porte para llegar a la fotocopiadora. O sea, tiene que ver con poder facilitarle, obviamente, las cosas al trabajador y a todas las personas en realidad. Tenemos también las adecuaciones para personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, priorizar las asignaciones de trabajo, como lo es la división de las tareas en pasos. Muchas personas en situación de discapacidad intelectual les genera mucha dificultad el poder recordar muchos pasos. Les genera mucha facilidad las tareas que son más rutinarias, que son como más concretas. Por tanto, es mucho más fácil si se estructura en pasos y se les genera como una serie de recorrido, se van uniendo estas fases. ¿Ya? También se pueden implementar utilización de calendarios, de agenda, de recordatorio, uso de TICs, uso de pictogramas para las personas con discapacidad intelectual igual. Muchos de ellos, por ejemplo, no saben leer, pero sí se manejan obviamente con las imágenes. A través de las imágenes uno puede indicarles las mismas instrucciones y se le hace mucho más fácil también para ellos poder seguir estas instrucciones.
Ejemplos de adecuaciones para personas con discapacidad psíquica. Tenemos el ubicar el puesto de trabajo en lugares menos colectivos. Aquí hablamos, por ejemplo, de una persona con autismo, en donde le genera mucha incomodidad, le puede incluso desencadenar una crisis el tener que desenvolverse en espacios muy ruidosos, ¿ya? Entonces no lo vamos a someter a un trabajo o a un puesto de trabajo en donde está todo el ruido, sino que vamos a tratar de ubicar su puesto de trabajo en un lugar que le sea mucho más cómodo para él y que obviamente pueda seguir desarrollando las mismas labores, pero sin esta situación que le genere incomodidad. Brindar privacidad y silencio en la estación de trabajo, así como flexibilidad en el horario. Muchas personas con discapacidad psíquica requieren de algunos espacios para poder realizar sus atenciones, poder dirigirse a sus atenciones, por ejemplo, del COSAM, tienen controles semanales, entonces el poder brindarles la flexibilidad en el horario, el poder acomodar esos horarios, que a lo mejor no le tope con otra actividad, que a lo mejor pueda recuperar esas horas en otro horario que sea mucho más cómodo, porque de esta manera podemos, una vez más, permitir que la persona pueda desarrollar o desenvolverse en su lugar de trabajo sin problemas, y además puede ser compatible su situación de discapacidad con su trabajo. Ejemplo de adecuaciones entonces para personas con discapacidad visual. Eliminación de obstáculos en lugares de desplazamiento. Para ello es recomendable poder considerar pisos antideslizantes. Obviamente, si tenemos a una persona con discapacidad visual, con ceguera total, en un puesto de trabajo, no vamos a generar obstáculos en el desarrollo de su puesto de trabajo. O sea, por ejemplo, no vamos a tratar de sacar las alfombras que hayan entre medio, cosa que pudiese generarle un tropiezo, por ejemplo, a la persona. Los pisos antideslizantes son súper buenos, o el piso podotáctil, que son estas guías que uno ve de repente en la calle, también es muy bueno para poder apoyar el desplazamiento de las personas con discapacidad visual. También el uso de texto alternativo como una descripción gráfica, así como de videos o presentaciones descriptivas, ¿ya? Cuando uno muestra un video, lo ideal es, para las personas con discapacidad visual, el poder describirles lo que está sucediendo en el video, ya sea al mismo tiempo, como antes o después de lo que van a poder presentar, ¿ya? Ejemplo de adecuaciones para personas con discapacidad auditiva. La utilización de pizarras o pantallas informativas, adopción de mensajes de alerta por luz. Para muchas personas con discapacidad, por ejemplo, el tener un letrero que emita una luz cuando quieran enviar un mensaje, quieran mostrar un mensaje, en vez de hacerlo, por ejemplo, por altoparlante, es una buena alternativa, un buen ajuste para personas con discapacidad auditiva. O colocar la luz junto con el altoparlante para que la persona sepa que se va a comunicar algo y que a lo mejor haya un compañero que le pueda indicar o explicar a la persona con discapacidad auditiva qué es lo que va a pasar o qué es lo que estaba sucediendo. Así también como la asistencia de intérprete en conferencias, reuniones y eventos de socialización masiva. Y finalmente, ya como para ir cerrando toda esta charla y poder dar paso a un último video que les voy a presentar y finalmente la ronda de preguntas, presentarles algunos mitos y prejuicios que existen en cuanto a la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Muchos creen que las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento laboral o son poco productivos. Son personas que no van a producir lo mismo que una persona indemne, por ejemplo. Sin embargo, esta es una creencia errónea, ya que las personas con discapacidad tienden a tener un rendimiento mucho mejor que las personas que no se encuentran en situación de discapacidad, ya que han sido históricamente vulnerados, históricamente segregados de la sociedad, del mundo laboral, por tanto, siempre esperan una oportunidad laboral para poder desempeñarse, ¿ya?
Sí, obviamente nos podemos encontrar con algún caso de una persona en situación de discapacidad que puede que tenga un rendimiento mucho menor de lo esperado. Sin embargo, también eso es un prejuicio, el creer que por ser una persona de discapacidad y chuta, no has trabajado en toda tu vida, entonces ahora que te estoy dando la oportunidad, tú tienes que desempeñarte de manera perfecta. También es un prejuicio, también es un mito, porque volvemos a lo del inicio, siguen siendo una persona como cualquier otra. Entonces, tanto una persona en situación de discapacidad como una persona indemne son personas que tienen sus propias características, tienen su propia personalidad, por tanto nos podemos encontrar con una persona que no desempeñe bien sus labores como con una persona que lo haga a la perfección. Otro mito o prejuicio es que las personas con discapacidad tienen mayor ausentismo laboral debido a que se enferman reiteradamente. También es falso, porque las personas con discapacidad, si bien muchos de ellos, como comentábamos anteriormente, requieren de una flexibilidad horaria para poder asistir a sus controles de COSAM, para poder asistir a la diálisis, por ejemplo, son bastante responsables si saben que requieren de ese tipo de apoyos, de ayuda, de ajuste, ¿ya? No obstante, obviamente, igual que en la situación anterior, nos podemos encontrar con personas que tengan ausentismo, así como cualquier otra persona que no tenga situación de discapacidad, que también presente un ausentismo en su lugar de trabajo. Porque se enfermen, porque les pasa algo, simplemente porque no quieren ir a trabajar más. Entonces hay que fijarse muy bien cuando este tipo de situaciones suceden, porque a lo mejor la persona no está yendo a trabajar. Quizás no es porque no quiera trabajar, sino que puede que esté pasando algo. Sucede mucho también en las personas en situación de discapacidad que ven tan discriminatorio su entorno, se generan tantas actitudes de discriminación que empiezan obviamente a perder la motivación por el trabajo. Entonces también hay que fijarse en ese tipo de factores. Y finalmente, otro de los mitos y prejuicios es, tengo dudas de que el resto del personal acepte o incluya a las personas con discapacidad. Si se hace un buen proceso de inclusión laboral en donde se genera un espacio y una dedicación exclusiva para poder sensibilizar al personal acerca de la discapacidad, de la inclusión laboral de personas con discapacidad, no debiese haber ningún rechazo, especialmente si se habla en términos de el poder brindarle las oportunidades a las personas en situación de discapacidad que cualquier otra persona tendría, ya desde una perspectiva de derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar, todas las personas somos humanos y requerimos de ciertas necesidades. Así también las personas en situación de discapacidad requieren de trabajar. Por tanto, nosotros no podemos ser una barrera para eso, no podemos ser una piedra de tope. Entonces, en ese sentido, el poder sensibilizar, el poder generar desde gerencia, desde la jefatura, estos espacios para que el personal se sensibilice, se concientice respecto a estos temas, es súper relevante. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, como les decía, les voy a presentar este video que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy en día respecto a los Juegos Paralímpicos, ¿ya? Como bien saben, el pasado 24 de agosto comenzaron los Juegos Paralímpicos, en donde ya Chile ha obtenido 2 medallas de oro, que siempre es bueno recalcarlo. Y este video es de los Juegos Paralímpicos del año 2016 que se realizaron en Brasil y que es un ejemplo muy bueno de esta confrontación que se hace de la creencia de que las personas en situación de discapacidad no pueden realizar un montón de acciones versus básicamente los Juegos Paralímpicos, en donde se puede ver que hacen eso y más. Yes,
Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. Ya. Perfecto. Entonces, eso sería mi presentación. Espero que les haya servido mucho, que hayan podido aprender quienes no vinieron aquí a saber acerca de lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Cualquier cosa, estamos en las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, o también nos pueden escribir al correo inclusión.laboral@fchd.cl. Muchas gracias, Anastasia, por tu completa presentación. Les recuerdo que pueden escribir sus dudas en el chat o apretar el símbolo levantar la mano que se encuentra abajo de su pantalla. Y voy a leer el chat mientras. Muchos nos saludan, un gusto de que todos estén aquí participando. Tanto Diego como Laura nos están pidiendo información de dónde hacer sus consultas y orientación. Y aquí Carla nos apoya que pueden escribir en inclusión.laboral@fchd.cl. Ahí para que consulten y hablen con la fundación y puedan recibir la orientación que necesitan. No sé si alguien tiene alguna otra duda para Anastasia. Sí, totalmente, Gabriela. En caso de que se quieran comunicar con la fundación, ya sea alguna empresa que quiera trabajar el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, como también algún usuario en situación de discapacidad que quiera que nosotros lo podamos apoyar en su búsqueda laboral, nos pueden escribir al correo inclusión.laboral@fchd.cl. O si no, nos pueden buscar por las redes como mencionaba anteriormente. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, ahí nos pueden escribir, no hay ningún problema, nosotros les vamos a estar contestando a la brevedad, realizar una entrevista funcional, que era como comentaba anteriormente, y pasar a formar parte de nuestros usuarios, y nosotros vamos a tratar de apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten.
Al parecer no hay ninguna otra duda, quedó súper clara la presentación. Muchas gracias. Así que te agradecemos por la presentación, también a Ángela, que fue nuestra intérprete el día de hoy. Y damos por finalizada la charla. En nombre del Instituto Profesional IAC y la Municipalidad de Providencia, agradecemos la participación de todos ustedes por conectarse hoy día. Al finalizar la charla se les desplegará en sus pantallas una encuesta de satisfacción. Les solicitamos por favor responderla, ya que nos ayuda tanto a nosotras como a las expositoras a mejorar cada día. Así que tengan muy buenas tardes, gracias por participar y recuerden las redes sociales de la Fundación para cualquier consulta u orientación. Sí, Muchas igual gracias. estamos en la feria, estamos en la feria laboral con un stand, así que también nos pueden buscar por ahí. Súper. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias, Gabriela, que estén bien. Chao, chao. Chao.